Continuamos en esta sesión estudiando un poco más acerca de la responsabilidad en la adoración, especialmente en la adoración corporativa. Porque en la adoración individual, como ya lo hemos visto, nosotros somos pues quienes debemos responder a todo lo que Dios es, con todo lo que nosotros somos en toda área de nuestras vidas. Pero en la adoración corporativa, ya adentrándonos al tema dentro de la iglesia local y específicamente dentro de la asamblea de la iglesia local en el Día del Señor, pues tenemos nosotros de manera popular, de manera cultural en la iglesia muchas veces a alguien a quien se le denomina el líder de adoración. Y pues generalmente es algún joven o alguna jovencita que está tocando algún instrumento al frente. En otros lugares, pues el mismo pastor. En otros lugares puede ser, depende de nuestro trasfondo, de nuestro contexto, de nuestra congregación. Depende de eso, ¿no? Puede ser una banda, puede ser unas dos personas, puede ser la esposa del pastor. En tanto contexto puede haber tanta manera en la que alguien dirige la adoración. Muchas veces nosotros como ovejas, porque todos somos ovejas, ¿verdad? Eso es lo que nos llama Cristo. Nosotros como ovejas, naturalmente vamos atrás de alguien, seguimos a alguien. Y por eso es lo que acabamos con la idea de un líder, porque alguien empieza a decir, bueno, vamos a cantar el himno número 42, o vamos a cantar la canción tal, o alguien empieza a tocar, o aunque sea alguien trae una pandereta, un bombo, algo, ¿no es cierto? Alguien empieza a dirigir. Entonces, aquí es importante ver de que el pastor, los pastores de la iglesia local, son las personas responsables de la adoración en la iglesia. Puede ser que el líder de adoración sea un pastor, y de hecho, pues sería muy bueno que fuera un pastor. ¿Por qué? Vamos a ver eso. Vamos a ver algunas de las interrogantes acerca de cuál es el rol, cuál es el papel que juega tanto el líder de adoración como tal o las personas que dirigen la adoración y los pastores dentro de la iglesia local. Cuando yo era joven, yo era recibido en cualquier iglesia y me abrían nomás la puerta para que toque el piano, porque decían, wow, qué pianista, usted es un pianista, toque para nosotros, toque, 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 toque. Y miren ustedes que cuando yo conocí el poder de Dios, porque yo no conocí el Evangelio primero, yo conocí una manifestación del poder de Dios. Yo creí que había conocido a Cristo, pero no sabía nada del Evangelio, entonces yo no conocía en verdad a Cristo, porque uno no puede conocer a Cristo sin conocer su obra. Pero a mí me abrían la puerta de todas estas iglesias, y yo, sin conocer el Evangelio, yo no podía discernir cuál era una iglesia verdadera y cuál no, quién estaba predicando el Evangelio y quién no lo estaba haciendo. Entonces, estos pastores me permitían a mí ingresar porque yo les estaba diciendo que yo era un pianista y que yo era cristiano. Un día llegué yo a una iglesia, estaba yo de viaje en una ciudad y me invitaron a una iglesia y fui a esa iglesia. Y volví a regresar y volví a regresar y volví a regresar. Y de hecho fue en esa iglesia en la que el Evangelio se me predicó a mí y yo en verdad pude conocer quién era Cristo. Pero en el proceso de eso había algo que me atraía a esa iglesia. Yo no sabía qué era, algo me atraía. Y era el Espíritu Santo obrando en mí. Pero a lo que me atraía, yo veía que semana tras semana tras semana el piano estaba vacío enfrente, un teclado que tenía estaba vacío. Y un día dije, voy a ir a preguntar a ese joven si me deja tocar. He estado ya aquí como unas 6, 8 semanas y veo que ese piano no lo toca nadie. Llegué y le digo, buenos días, mire joven, yo me llamo Víctor Chenedin, yo soy pianista, yo tengo mi título de conservatorio en piano, quería ver si tenía la oportunidad de tocar el piano con ustedes. Y quien yo pensaba era un joven, era el pastor, era uno de los pastores de la iglesia. Y me dice, ¿quién es usted? Y digo, pues yo soy Víctor Chenedin, yo soy soy graduado, soy pianista profesional, quisiera tocar el piano aquí en la iglesia. Y me dice, ¿quién es usted? Yo no lo conozco. Digo, bueno, empecé a venir hace unas 6 semanas, 8 semanas, pero no. Yo no sé quién es usted. Y allí empezó él a explicarme de algunas cosas acerca de la iglesia, qué es la iglesia local, qué es el evangelio,
por qué yo no era miembro de la iglesia local, por qué yo no participaba activamente en los grupos, en los servicios, en varias cosas, ¿no? Me llamó la atención. Y yo le digo, pero es que yo no sabía esto. Y me dice, mira, yo no te puedo poner a tocar aquí de enfrente sin ni siquiera conocer si conoces el Evangelio. Le digo, pero si yo conozco el Evangelio. Me dice, ¿qué es el Evangelio? Y empecé yo a tartamudear. Bla, 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 bla. Y pues me di cuenta que no sabía lo que era el Evangelio. Entonces me dice, mira, puedes venir a la clase del Evangelio que tenemos en las tardes, los domingos, y pues después hablaremos algún día. ¿Por qué les comento esa historia? Porque ese pastor y su fidelidad a a resguardar la protección de la iglesia, al no dar una posición visible a las ovejas, sin saber si mi vida y mi doctrina confirmaban el Evangelio. Es lo que a mí me permitió conocer el Evangelio. Meses después conocí el Evangelio, fui miembro de la iglesia local, estaba floreciendo en esa iglesia, una bendición tan grande que me dio Dios. Pero le volví a preguntar, ¿puedo tocar? Y me dice, bueno, hay audiciones. Yo llegué a esa audición y me puse a tocar como si fuera Richard Clayderman. Y todo mi Raúl Di Blasio. Y resulta que me dice el director de música, me dice que no me habían escogido para tocar el piano. ¿Pero cómo no me habían escogido? Yo soy un pianista profesional. Me dice, porque tú estabas buscando tu gloria y no la gloria de Dios. Tú nos mostraste cuán buen pianista eres, cuán virtuoso eres en tu técnica, pero no nos mostraste a Dios en la manera en la que tocabas. Estabas tocando por encima del guitarrista, del bajista, del cantante, para atraer la atención hacia ti. Lo siento, pero si quieres nos puedes ayudar con el PowerPoint. Y me fui pues ofendidísimo. Pero eso empezó un proceso de varios meses en los que Dios se encontró conmigo y luchó contra mi orgullo, contra lo que nosotros llamaríamos una buena autoestima en el mundo fuera de la iglesia, ¿no? Dios tenía que destruir en mí esa idea errónea de quién era yo, destruir en mí ese deseo de apantallar, de mostrar que era yo el gran pianista. Y pues recuerdo con mucho gozo yo la primera vez que tuve la oportunidad de tocar el piano como creyente en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Mi primera canción era la nota re. Solo en Jesús confiado estoy. Él es mi luz, fuerza y canción. Finalmente había yo llegado a entender de que la razón por la que Dios me ayudó a mí a aprender escalas, arpegios, estudios técnicos de Czerny, de Hanon, de perro, gato y garabato fue para que yo pueda tocar en aquel día la nota re en negras, en 4/4, por toda la canción, porque eso era lo que llenaba el espacio que el guitarrista, el bajista, la violonchelista y el baterista estaban tocando. Y así yo sentí la gloria de Dios siendo manifiesta a la congregación. Pastores, ¿saben ustedes lo que la iglesia, la razón por la que la iglesia canta? ¿Por qué canta la iglesia, pastores? La iglesia canta porque fue llamada a cantar en la palabra de Dios. Tenemos muchas referencias de eso en la iglesia. La iglesia canta porque quien está feliz no puede hacer otra cosa más que cantar. Cuando nosotros estamos en la calle y encontramos a alguien que recién se enamora, ¿qué está haciendo? Está cantando, está silbando, está feliz. El gozo del pueblo de Dios se refleja en canciones. ¿Por qué canta la iglesia? ¿Qué tipo de canciones cantamos, pastores? ¿Cantamos canciones que muestran la gloria de Dios? ¿Cantamos canciones que reflejan la Biblia? ¿O cantamos canciones que nos centran en nosotros mismos? ¿Qué tipo de canciones cantamos? ¿Participamos, pastores, en la selección semanal de canciones?
Nosotros somos responsables y la congregación es responsable ¿de qué? En conjunto, de la preservación de la doctrina y de la proclamación del Evangelio glorioso de Jesucristo. ¿Sabemos lo que estamos cantando o le permitimos a algún joven de 17 años que escoja las canciones? De acuerdo a lo que oyeron en la radio, lo que vieron en YouTube, a qué cosa. Participamos en la selección semanal de canciones. Les ayudamos a los líderes de adoración, a los músicos, a entender por qué escogemos algunas canciones y algunas otras canciones no. Participamos de esa manera en discipularlos. Porque, pastor, usted no va a estar por siempre aquí. Yo no voy a estar por siempre aquí. Nosotros tenemos que formar a la nueva generación, tenemos que discipularlos, tenemos que mostrarles la verdad para que ellos puedan llevar la verdad a la siguiente generación. No podemos pensarnos que somos los dueños y los guardianes del conocimiento solamente nosotros. ¿Participamos en la selección semanal de canciones o no? Debe hacerlo. Supervisamos la selección general de canciones, o sea, el repertorio. La iglesia tiene un repertorio de canciones. Puede que sea un himnario, puede que sea una lista que alguien se bajó del internet. Yo no sé, pueden ser tantas cosas, tantas maneras de implementar esto localmente en la iglesia, pero participamos nosotros como pastores en qué canciones forman parte del repertorio o no. Las canciones que forman parte del repertorio reflejan nuestra doctrina, reflejan lo que creemos, reflejan lo que manifestamos del Dios vivo. Participamos en ella o no, porque es parte de la enseñanza que estamos nosotros mostrando. Participamos de forma activa en el canto. Pastor, nosotros debemos cantar, nosotros debemos ser quienes guiamos al pueblo de Dios en el canto. No necesariamente es una tarima con micrófono, sino que el pueblo de Dios debe de ver en sus pastores personas que adoran a Cristo con toda la alegría, con todo el gozo, con todo el regocijo, con toda la valentía que requiere decirle a Cristo que Él es grande, incluso cuando tenemos dificultades, cuando estamos en medio de problemas, de sufrimiento, de dolor, cuando sabemos la tristeza de lo que la caída del pecado ha causado en nuestras iglesias a través de la entrada del pecado al mundo. Cuando en medio de todo eso podemos cantar con gozo, con fe, enseñando a nuestros corazones lo que debemos sentir. ¿Participamos o no participamos de forma activa en el canto? ¿Cómo vamos nosotros a esperar a que la iglesia cante si nosotros estamos allí? O si estamos corriendo por aquí, por allá, haciendo una cosa y otra. Hermanos, la adoración corporativa también es para nosotros. Seamos imitadores de Cristo y la congregación obviamente va a ser imitadora nuestra porque nosotros estamos al frente como sus líderes. Y si ustedes son uno de los pastores que guía la adoración desde enfrente, gloria a Dios, muestre a su congregación el gozo de Cristo, muestre a Dios, muestre a su congregación lo que es adorar sin ningún tipo de cadenas de pecado, de esclavitud, de sometimiento a cosas que no son Dios. Matemos la idolatría, matemos al pecado, como decía John Owen. Matemos al pecado porque si no el pecado nos va a matar. Tenemos que estar siempre y todos los días en esa labor activa de matar al pecado. Lideramos, alentamos, enseñamos, establecemos relaciones fuertes con los músicos. Si ven, esto no es un show de músicos profesionales, esto es una relación de discipulado. Nosotros estamos manifestando al mundo quién es Jesucristo, estamos manifestando a Cristo, a todas las personas que están viendo. Nosotros estamos declarando su gloria, sus acciones salvíficas en el mundo. ¿Quién es Jesucristo? Esa es nuestra labor, predicar el Evangelio glorioso. Y nosotros, como dice el Señor Jesucristo, de la abundancia del corazón la boca habla. De lo que nosotros llenamos nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón. Eso es lo que saldrá de nosotros. Mire usted, ¿cuántas veces nos quejamos nosotros al ver a algún joven que no puede orar? El otro día fui a una iglesia de visita y vi a un joven al que yo tenía la oportunidad de conocer hace algunos años. Y este joven guiaba una oración en frente de la iglesia de la misma forma que lo hacía hace 2 años. Presentaba la palabra de Dios de la misma manera que lo hizo hace 2 años. Y eso me dio mucha tristeza. Porque
es una manifestación del discipulado en su vida, de la inversión que están haciendo el cuerpo de Cristo. Y ojo, no solo los pastores, ¿sí? Los pastores son responsables de cierta manera de esto, pero es toda la congregación quien es responsable de esto. No olvidemos, tenemos una pausa aquí para adentrarnos a esto. La iglesia llama a sus pastores y sus pastores guían a su iglesia. Es una relación de dos partes, bidireccional. Es una relación en la que los pastores tratan de influenciar a su congregación, enseñando, persuadiendo, viviendo por el ejemplo, y la congregación llama a rendición de cuentas a estos pastores, a que su vida, su doctrina, su práctica, su enseñanza estén conformes al Evangelio. Es una relación bidireccional. El pastor se encarga de ser nuestro pastor, de protegernos, y nosotros protegemos al pastor. Y eso se hace por medio del discipulado. Entonces este joven está orando, Señor, bueno, Señor, yo te doy gracias, Señor, porque tú sabes, Señor, no sé, Señor, hay veces, Señor, en las que me siento solo, Señor, pero tú estás, Señor, en tu palabra. Yo no estoy diciendo que esa oración sea una oración menor que otra oración, pero si alguien está enfrente de una congregación, está enseñando que esa es la manera de guiar una oración. Si esa persona sigue orando 2 años después de la misma forma, algo está pasando ahí en esa relación entre esa persona y Dios que necesita atención. ¿Sí? Winston Churchill, el gran y famoso líder británico en la Segunda Guerra Mundial. Este hombre era muy famoso por sus discursos impromptu. Él no necesitaba prepararse. Él llegaba a cualquier lugar y él podía dar un discursazo y todo el mundo lo aplaudía a Winston Churchill. Pero cuando usted lee una biografía de Winston Churchill, usted aprende que Winston Churchill, él no era una persona que llegaba y daba discursos nomás por darlos. Él era una persona tan disciplinada que había preparado discursos por muchos años. Y lo que él estaba haciendo simplemente era presentar algo que él ya había preparado en alguna otra ocasión para otra cosa. Entonces él desarrolló, claro que sí, su habilidad, su destreza de tomar un conocimiento previo y moldearlo a una situación específica. Pero el contenido ya estaba ahí, ya estaba en su mente, ya estaba listo para ser expuesto. Entonces hay muchas veces en las que nosotros, pues, no hay nada de malo en escribir oraciones, hermanos. No hay nada de malo ayudarle al líder de oración a que prepare sus oraciones con anticipación. No hay ninguna parte de la Biblia que prohíba leer una oración. Al menos hasta que la persona pues, pueda desarrollar una manera más extemporánea de hablar. Podemos ayudarle de esa manera. Tiene tiempo de revisar su oración, asegurarse de que no hay alguna herejía que venga ahí. ¿Cuántas veces se predican herejías en la iglesia porque la persona está hablando por hablar y se le salió algo malo? Y toca ponernos a arreglar y todo eso. Entonces, hasta que la persona tenga pues su conocimiento más firme. Bueno, primero que nada, tengamos cuidado, porque le estamos poniendo liderazgo, ¿verdad? ¿Por qué estamos poniendo liderazgo a una persona así? Pero incluso una persona que esté calificada para el ministerio, una persona que tenga las doctrinas, la destreza necesaria para estar al frente, puede ser beneficiada de gran manera al hacer esto. Porque somos seres humanos, hermanos, somos personas que vivimos, claro que somos santificados día a día, pero seguimos siendo víctimas del pecado, ¿no es cierto? Todavía seguimos rindiéndonos a la tentación, seguimos nosotros participando muchas veces en esas cosas. Y mientras más podemos alimentarnos, mientras más podemos incrementar la manera en la que nosotros consumimos la palabra de Dios, nos ayudará a poderla proclamar de mejor manera. Entonces, estamos nosotros restableciendo relaciones fuertes con los músicos. ¿Por qué hablo de todito esto que pareciera que ni siquiera se refiere a la pregunta número 6 aquí? Digo esto ¿por qué? Porque si yo estoy liderando al músico, si yo lo estoy alentando cuando necesita aliento, si yo lo estoy amonestando cuando necesita corrección, si yo estoy enseñándoles, si yo le estoy ayudando a ver la gloria de Dios en Jesucristo, en toda la vida, en todas las diferentes dimensiones de la vida de la iglesia y de su propia vida personal, pues yo estoy fomentando su crecimiento, ¿sí? Y eso se va a reflejar en la manera en la que la persona dirige la adoración. Y no olvidemos que no solamente estamos hablando de cantar canciones. La persona que está al frente va a leer la palabra de Dios.
Y alguien que lee la palabra de Dios debe leer la palabra de Dios con autoridad, debe leer la palabra de Dios con claridad, debe leer la palabra de Dios con competencia. ¿Por qué digo eso? Una persona competente debe leer la palabra de Dios como está, no debe estar tartamudeando o tratando de entender qué palabra es. No que esté mal eso, si por ejemplo en algún momento ocurre, no somos seres humanos, nos equivocamos. Pero tenemos que buscar la excelencia porque somos un Dios, servimos a un Dios excelente, a un Dios de excelencia. Entonces, debemos invertir, pastores, en eso. Animamos regularmente a la congregación para que cante. Enseñamos lo que los salmos dicen. Les ayudamos a leerlos por sí mismos, a recibir ese mensaje directamente de Dios por medio de su Espíritu Santo en su bella palabra. Cantad al Señor cántico nuevo. Yo les decía que tenía profesor que me dijo que no podía cantar. Fue la amonestación del Señor a mí, a través de la predicación de la palabra, a través de la lectura de la palabra, a través de la lectura de libros que explicaban la palabra, que me dijo: Víctor Chinenín, deja de creerte estos cuentos y sígueme. Aunque tengas voz de tarro, sígueme. Aunque estés desafinadito, sígueme. Canta. Y en eso he encontrado gran libertad y gran gozo. Estimulo, pastor, a la congregación a prepararse para los cultos dominicales. Muy importante porque muchas veces se infiltra en la iglesia esta idea, este concepto de que la adoración es acerca de nosotros. ¿Qué gano yo al ir a la iglesia? ¿De qué manera me sirve a mí el servicio? ¿De qué manera yo voy a alimentarme? ¿De qué manera esas cosas entonces se vuelve algo muy pasivo? Yo voy en la voz pasiva, yo voy a que me enseñen, yo voy a que me den cantando, no voy yo como un participante activo. Y de hecho, yo no me voy a beneficiar tanto de la predicación de la palabra, de las canciones y de todo eso, de la liturgia, si yo no estoy participando activamente, si no me preparo. Una de las grandes maravillas de la predicación expositiva, de manera sistemática de la palabra de Dios, es de que yo puedo anticipar lo que va a predicar el pastor. ¿Cuántas veces yo he llegado a iglesias en las que el pastor pues decide lo que va a predicar el día anterior, creo? No tiene ni ton ni son. Son sermones temáticos y pues puede ser un día el sermón del Día de la Juventud y al otro día puede ser el sermón de Mateo capítulo 5, al otro día puede ser el hijo pródigo, al otro día puede ser un sermón de la familia, quién sabe. Pero la predicación sistemática de la palabra de Dios de manera expositiva me permite a mí adelantarme y ver, wow, estamos en Romanos capítulo 5 en la iglesia. ¿Puedo yo prepararme leyendo Romanos 5 hoy? ¿Puedo prepararme leyendo Romanos 6? Puedo empezar a ver qué pasó, puedo ir a revisar lo que vi la semana pasada, puedo tratar de conectar eso a mis apuntes de los días anteriores o a mis recuerdos de los días anteriores y tratar de seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios a través de la carta a los romanos, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, preparación, puedo prepararme leyendo, puedo prepararme estudiando la palabra de Dios, puedo prepararme repasando lo que me enseñaron la semana pasada. Puedo prepararme orando por el pastor para su santidad en esa semana. Puedo prepararme orando para que el Señor prepare mi corazón para recibir y escuchar. Puedo prepararme en la manera práctica. El pastor me llamó a hacer algo la semana pasada en aplicación. ¿Lo hice o no lo hice? Si lo hice, ¿qué aprendí de ello? ¿Qué gozo me dio? ¿Cómo confirma eso la palabra de Dios? Si no lo hice, ¿por qué? ¿A quién voy a ir a pedir ayuda para que me ayude a hacer esto? O para que me motive a hacerlo, para rendirle cuentas. ¿Por qué? Alguien que me ayude a escudriñar mi corazón. Hay algo ahí, hay algo escondido, hay algún punto ciego que yo no estoy viendo, hay algo que estoy yo resguardando y que no quiero presentárselo a Dios. Entonces, preparación para los cultos dominicales. Preparación para el culto dominical incluye, ¿qué cosa? Acostarnos a dormir a una hora decente el día anterior para no andar en los apuros y carreras en la mañana. Requiere tener tal vez esa ropa preparada, no sé. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para verdaderamente descansar en el día del Señor. Y descansar en el día del Señor no quiere decir ahí estar
no me puedo mover porque hoy es el día del Señor. No, hay una diferencia entre actividad y descanso. Hay una diferencia entre relajación y descanso. El descanso que nos llama el Señor es a una actividad para Él, a centrarnos para Él, a gozarnos en Él, a vivir para Él, ese día concentrarlo, dedicárselo a Él. Que lo que hagamos sea para Él, que lo que no hagamos sea para Él, que en lo que nos regocijamos sea para Él. El día del Señor es el día del Señor. Planeamos detallada y creativamente el orden del culto. Nosotros venimos de un trasfondo católico. En el trasfondo católico la misa viene en orden y viene en orden preestablecido y ha sido así por siempre. El cura llega, da la bendición, empieza con su oración, la confesión, la primera lectura, el salmo responsorial, la segunda lectura, el aleluya, el evangelio, la lectura de los libros del evangelio, mejor dicho, para no confundirlo con el evangelio que no se predica en la Iglesia Católica. Un sermón, una homilía, una prédica que ellos harían, muy corta generalmente, el credo, la oración congregacional, la ofrenda, la presentación de los elementos, el santo, la transubstanciación, que es pues algo contrario a lo que la palabra enseña, la paz, la comunión y el cierre del servicio. Y pues nosotros en el Ecuador, Dios se salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, y toda esa herejía. Es un orden, y eso pasa todos los días y en toda hora que se da la misa es el mismo orden. A veces le quitan cosas, pero es el mismo orden. Eso es una liturgia. La liturgia es el orden del culto, pero todos tenemos liturgia. Aunque sea que no tengamos una liturgia tan formal como la Iglesia Católica, que hace que el sacerdote se ponga un color diferente de acuerdo al día, de acuerdo a la temporada, de acuerdo al mes, de acuerdo a la estación del calendario eclesiástico. Nosotros también tenemos un orden de adoración. En una iglesia común y corriente, en cualquier lugar, alguien va a leer la palabra de Dios, alguien va a confesar pecados, alguien va a dar un saludo, alguien va a dar anuncios, alguien va a cantar, alguien va a predicar, alguien va a hacer la presentación de ofrendas, alguien va a hacer la comunión, tal vez haya un bautismo, tal vez haya más cantos, hay una bendición, hay un orden, y de eso hablaremos en la siguiente sesión. Superviso el desarrollo del canto en la vida congregacional. Si vamos a obedecer, cantar un cántico nuevo, esto puede significar de que tengamos que escribir canciones nuevas también, o que hayan canciones nuevas. Lo superviso porque tengo que asegurarme de que la teología que se esté comunicando sea una teología sana. Yo no puedo estar solapando error, yo no puedo estar escondiendo mentiras en las canciones. Eso, preguntas para el pastor. Preguntas para la persona que está liderando la adoración. ¿Camina con el Señor, hermano, hermana? ¿Camina con el Señor? ¿O usted solamente viene a un show? Porque si la palabra no está siendo vivida en su diario y cotidiano andar, no funciona. No funciona. No vamos a ver fruto de esto. ¿Camina con el Señor? En Levítico, en 1 de Pedro, nosotros hemos sido llamados a ¿qué? A ser santos, como nuestro Dios es santo. Somos santos. Estamos siendo santificados. Mantenemos buenas relaciones con los líderes de la iglesia. Muy importante, porque debemos estar en unidad, en comunión. Nos esforzamos por relacionarnos bien con el equipo de música. Igual, nuevamente, discipulado. Esto solamente es una manifestación del discipulado. Elijo buenas canciones. ¿Cómo elijo las canciones? ¿Quién me ayuda? ¿Qué consideraciones tengo? ¿Escojo una canción por su ritmo? ¿Escojo una canción por lo que yo pienso que va a despertar en la congregación? Muchas veces nosotros pensamos que el líder de adoración lleva a la persona a la presencia de Dios. Eso es erróneo. La persona en su santidad, en su santificación, en su vida diaria, está en la presencia de Dios.
Y al reunirnos personas que estamos en la presencia de Dios, vamos a participar de la presencia de Dios. Pero no necesitamos a que nadie nos lleve de la manito a la presencia de Dios, a que nos haga sentir de cierta manera que estamos en la presencia de Dios. Por eso es lo que la primera pregunta es su santidad, líder. Su santidad, porque si usted no está en la presencia de Dios, ¿cómo vamos a esperar que las ovejas también estén en la presencia de Dios? Estoy comprometido a servir a mi congregación. Debe haber un compromiso, no solamente a ponernos al frente con una guitarra, con un charango, con un bombo, con un piano. No, debe ser un compromiso de servir en lo que sea. Cristo vino al mundo no para ser servido, sino para servir y para dar su vida por nosotros en el acto de mayor sacrificio de la historia de la humanidad, en el que quien verdaderamente fue Dios Todopoderoso, dueño de todo, creador de todo, se hizo pobre, se humilló para que nosotros tengamos vida eterna y la tengamos en abundancia. ¿Promuevo la voz congregacional? ¿Cuál es el instrumento musical más importante el día domingo? La voz del pueblo de Dios, la voz, el cántico de la iglesia local es el instrumento más importante. El resto es acompañamiento. Cuando yo era muchacho, yo tenía 15 años, había un jovencito que cantaba precioso. Y pues nosotros en el colegio militar éramos cadetes y los capitanes, los mayores, entonces lo traían pues a este jovencito a que cante las canciones para sus esposas, al casino de oficiales y todo eso, ¿no? Y un día, el mayor Rodríguez me dijo a mí, cadete Chininín, quiero hablar con usted acerca de algo muy importante. Dice, cadete, usted tiene que recordar algo. Usted llega al piano y usted toque su introducción de la manera más emotiva, más apasionada que pueda. Y después tiene que bajar el volumen. Porque ese es el momento en el que el cadete Silva brilla. Él es el cantante, usted no. Usted debe hacerse a un lado. Pero usted debe hacerlo muy bien, tiene que estar tranquilo, tocarle todos los acordes, para que no se pierda, para que sepa cuándo cantar, tiene que estar en ritmo, tiene que estar en la tonalidad correcta, tiene que poner el acorde correcto, no puede estar desafinado, no puede equivocarse porque va a distraer a la persona del cadete Silva. Y en cuanto el cadete Silva termine, usted vuelve con su interludio y lo va a tocar. Y ese señor no era músico, pero a mí me enseñó mucho acerca de cuál era mi rol. Yo era el acompañante del cadete Silva, yo no era la estrella. Ahora, cuando había un solo, ahí sí yo era la estrella, pero la estrella era el cadete Silva. Y mi trabajo era estar ahí y ser lo suficientemente competente para darle el lugar correcto, el resalte correcto a la canción. Pero el momento en el que el cadete Silva cantaba, yo tenía que hacerme a un lado. Juan 3:30, hermanos. ¿Qué dice Juan 3:30? ¿Qué debe hacer él? ¿Qué debo hacer yo? Uno y el otro. Eso es el llamado al que nosotros tenemos. Uno debe aumentar y uno debe menguar. Uno va a incrementar, uno va a disminuir. Cristo debe ser siempre magnificado y nosotros debemos siempre ser minimizados. En este caso, la manera en la que lo hacemos así es al magnificar el rol del canto congregacional. ¿Qué pasa si yo a la congregación le hago cantar cantos que no saben, que no pueden cantar, que son muy difíciles, una y otra vez? Yo disminuyo su papel, ¿sí? Ustedes no sé si ustedes se han dado cuenta, pero mucha de la música comercial cristiana es muy alta. Y las personas normales en la congregación, como yo, como cualquiera de nosotros, no pueden cantar a veces notas tan altas. Entonces, ¿qué pasa? Si solo cantamos eso, tarde o temprano esas personas van a dejar de cantar porque van a saber, yo no puedo cantar esto, esta canción no es para mí. No estamos abriendo las puertas e invitándolos a que canten, a que participen activamente de esto. Estamos diciéndoles, hasta aquí nomás, dejamos que los profesionales canten esto. Nosotros escuchamos, nosotros movemos los labios, actuamos como que podemos cantar. Entonces estoy comprometido a promover la voz congregacional. ¿Soy yo mismo o estoy imitando a otros? Yo tenía un amigo que él quería ser David Crowder
y él tocaba igualito que David Crowder y él quería ser David Crowder, se vestía como David Crowder, se ponía todo, se arreglaba la barba y todo como David Crowder. Y nunca llegó a ser David Crowder porque él era otro. Y él debía haberse concentrado y estar contento en quien Dios lo llamó a él a ser y no a querer ser otro, a reflejar a otro. ¿Sí? Eso no estoy diciendo solo para apuntarle al hermano, porque cada vez que yo apunto el dedo, apunto ¿cuántos dedos hacia mí mismo? 3. Yo también lo he hecho. Yo también he hecho esto. Yo he querido ser como Raúl Di Blasio muchas veces en mi vida. Es la manera en la que somos los seres humanos. Somos imitadores. La pregunta no es si vamos a ser imitadores. La pregunta es de qué vamos a ser imitadores. ¿Vamos a ser imitadores de Cristo o vamos a ser imitadores de otros? Estoy atento a la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Yo estoy al frente. Yo puedo tener mi planificación de que esta canción seguida por esta, seguida por la otra, pero ¿estoy yo atento a si el Espíritu Santo me está llamando a dejar algo a un lado? ¿O estoy yo poniendo por encima del Espíritu Santo mi plan perfecto, mi rutina, mi orden? ¿Qué pasa si yo, cómo presento un texto bíblico que el Señor trae a mi consideración? Envejezco con gracia. Hay muchos de nosotros que debemos recordar de que al cambiar etapas de la vida, nosotros debemos crecer en gracia. Una gran parte de los pleitos congregacionales acerca de la música son porque entre las generaciones no nos podemos entender muchas veces. No podemos entender de que nuestro papel no es de servir nuestros propios intereses, sino de los demás. Filipenses 2, hermanos. Nosotros rendimos ante el Señor nuestras preferencias, contándolo al otro como más importante que yo. Y de esa manera manifiesto el poder de la gracia de Dios. Si las personas de mayor edad dan un poco de deferencia a los jóvenes y a sus preferencias, podemos tratar de soñar en una iglesia multigeneracional. Si los jóvenes no dejan solamente de querer sus propios ritmos, sus propias canciones y tienen respeto de aquellos hermanos de mayor edad que tienen cantos históricos que pueden serles de gran bendición, vamos a tener menos pleitos nosotros. O sea, tenemos que entender de que la congregación de la Iglesia de Cristo es una casa espiritual hecha de muchos ladrillos y tubos y tejas y cemento y todo esto. Tenemos muchas partes y cada una de estas partes tiene su papel, tiene su rol en la vida congregacional de la iglesia. Nosotros no la podemos tapar, callar, esconder, sino que la manifestación, la belleza de la gracia de la iglesia se resalta cuando nosotros rendimos muchas veces estas preferencias en el beneficio de los demás. Y al hacerlo, crecemos en abundancia. Y de hecho, nos da una oportunidad de resaltar lo que nos gusta también, porque es algo especial, es algo importante, que también es parte del cuerpo de Cristo. La Biblia no nos da a nosotros un orden establecido de adoración. La Biblia no nos da a nosotros un ejemplo de un culto de la iglesia primitiva. La Biblia no nos da a nosotros las partituras de los salmos. No sabemos esto. Y con buena razón. Porque el hermano africano y el hermano ecuatoriano y el hermano norteamericano y la hermana tailandesa, todos van a tener música y gustos musicales diferentes. E incluso dentro de nuestro pequeñito y querido Ecuador, todos tenemos gustos y músicas diferentes, instrumentos musicales diferentes, preferencias. Caminamos con el Señor nuevamente, principio y fin de las preguntas. Caminamos con el Señor. El líder de adoración fiel exalta la grandeza de Dios. Clave. No busca su propia gloria, su propia exaltación, sino que busca la grandeza de Dios en Jesucristo. No puede haber manifestación de la grandeza de Dios sin el mensaje y la persona de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, porque sin la resurrección y ascensión de Cristo no tuviéramos el Espíritu Santo para que venga a morar en nosotros, para que deseemos y trabajemos para su
beneplácito. Al combinar hábilmente la palabra de Dios con la música. Al combinar la palabra de Dios con la música, porque no solamente son canciones, no solamente es lectura de la palabra, es las dos cosas y su combinación, motivando a la iglesia reunida a proclamar el evangelio, a apreciar la presencia de Dios y a vivir para la gloria de Dios. Mire usted, qué gran poder tiene la palabra de Dios. Si yo voy al servicio de adoración y digo, hermanos, confesemos nuestros pecados, puede que pues Dios obre en eso y lo hace. ¿Qué pasa si yo digo, hermanos, oremos? Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Alguien puede estar en esa congregación que no pudo dormir la noche anterior porque su pecado pesaba fuertemente sobre él. La palabra, hermanos, la palabra es el único mecanismo, la única manera por la que el Espíritu Santo puede lograr transformación en nuestras vidas. Nuestras palabras tienen autoridad prestada, tienen poder prestado. Siempre y cuando salgan de aquí, pueden tener poder. Siempre y cuando estén reflejando una vida de santidad, pueden tener poder. Pero lo que siempre tiene poder es la palabra de Dios.